Buenos días. Hoy vamos a hablar de la salud emocional y mental de los estudiantes del área de la del salud área de la salud asociadas asociadas a la al pandemia del COVID-19, COVID-19, presentado presentado por Diana por Marcela Diana Marcela Morales Morales Montaño. Montaño. Bueno, de lo Bueno, primero de lo que primero que vamos a hablar vamos a en el hablar tema en de el hoy tema de es hoy que, es como que, todos como sabemos, todos la sabemos, pandemia la ha sido pandemia ha uno de los sido uno de los factores factores en los en los cuales cuales nosotros, nosotros como como estudiantes, fuimos estudiantes una de fuimos las una de partes las más partes más afectadas. afectadas. Y Y esto esto hace que hace que básicamente básicamente pues genere pues ciertos genere tipos ciertos de tipos de patologías patologías mentales. mentales. En cuanto al En cuanto al planteamiento planteamiento del de la problema, aparición desde del la aparición del COVID-19, los COVID-19, estudiantes los estudiantes universitarios han universitarios empezado a han presentar empezado a problemas de presentar problemas ansiedad, de ansiedad, estrés estrés relacionados con esto. relacionados con estos. Este problema Este se ha problema se presentado ha durante presentado el durante, bueno, entorno en de el todo el entorno de todo el país, país, no solamente en no la ciudad de solamente en la ciudad Bogotá, de Bogotá, sino que pues como tal nos enfocamos en y ella en la y en la Universidad Manuel Universidad Beltrán Manuel Beltrán específicamente. específicamente. Pues, Al verse a sometidos a estos esos cambios cambios tan en drásticos su diario en su vivir, diario pues vivir, obviamente pues obviamente la la vida vida social social se se limitó limitó pues a pues la a la cuarentena, cuarentena, básicamente básicamente a a los los medios medios que que hoy hoy se se conocen conocen como pues como pues videollamadas o videollamadas redes o redes sociales, sociales, en en los que se hizo una cuales se hizo una interacción interacción relativamente relativamente con con otras otras personas o el mundo personas del externo. mundo externo. Y eso también Y eso hizo que se también hizo que se adaptaran adaptaran nuevas nuevas maneras o nuevas maneras o nuevas medidas medidas para dar las metodologías de las clases clases virtuales. virtuales. Y eso Y fue eso un fue pues un cambio, no cambio, no solamente hubo un solamente hubo cambio un pues, cambio pues de de metodología y todo metodología esto, ni sino todo esto, cambios sino también físicos cambios que han físicos que han presentado, pues, presentado pues a que ha llevado que ha cambios llevado cambios físicos como físicos dolores de como dolores cabeza, de cabeza, insomnio y insomnio y estrés estrés relacionado con estos relacionados y con estos y ansiedad también. ansiedad también. Como tal, Como la tal, en la pregunta de pregunta investigación, de pregunta investigación, problema la a la pregunta cual problema a nosotros la nos cual nosotros dirigimos nos dirigimos es es cuántos estudiantes cuántos de la estudiantes de salud la en la salud en Universidad la Manuel Universidad Beltrán Manuel Beltrán comenzaron a comenzaron a presentar presentar signos y signos y síntomas de síntomas ansiedad y de estrés ansiedad durante la durante la pandemia del pandemia del COVID-19. COVID-19. En esto En esto vemos que los objetivos tenemos que el tenemos, primero, el primero es el objetivo general, que es identificar cómo el cómo el confinamiento por confinamiento por COVID-19 COVID-19 ha afectado ha a los afectado a los estudiantes de la estudiantes de Facultad la de Salud Facultad de Salud pertenecientes a la pertenecientes a la UMB. UMB. Y los Y objetivos los objetivos específicos es identificar identificar cuáles son las consecuencias directas directas que que presenta el presenta el aislamiento aislamiento en los del estudiantes área del área perteneciente a la perteneciente a UMB. la También UMB. También es clasificar clasificar las los diferentes tipos de diferentes tipos ansiedad de y sus ansiedad y sus afecciones en la afecciones en la cotidianidad de los cotidianidad de los estudiantes y estudiantes y presentar las diferentes terapias terapias como como opción opción o o tratamiento para estos controlar estos problemas de ansiedad problemas y de estrés ansiedad que y estrés presentan los presentes en los estudiantes. estudiantes. Como tal de lo que Como tal de lo que llamamos la investigación, investigación, en la en la justificación podemos ver justificación que pues, podemos la ver que ansiedad pues, en la el ser ansiedad en humano el es un ser humano es un principio principio que es que algo es algo normal, porque normal, porque básicamente básicamente la mayoría de personas sufren de de ansiedad ansiedad debido a que se debido a que se presentan presentan unas situaciones de situaciones de supervivencia supervivencia en las cuales se pues, se consideran que están en consideran que riesgo. están en riesgo. Actualmente hay muchos Actualmente hay factores muchos que factores que desencadenan la ansiedad. desencadenan la ansiedad, Entre estos entre también estos también con el relacionados con contagio el del contagio del COVID-19 COVID-19 y en asimismo en contagiar a los seres contagiar a sus queridos. seres Esta queridos. Esta frustración va a llevar a frustración va a que estos llevar a que estos factores factores de estas de personas estas sean personas obligados sean a obligados a aislarse a sí aislarse a mismas, sí lo mismas, cual lo cual va a va a deprimir deprimir más que todo más que la todo vida la vida cotidiana. cotidiana. Y esta Esta información información influye a la influye a situación la actual y los situación datos actual, los relacionados con datos esta y la relacionados ansiedad de los con esta lectores y y la ansiedad de televidentes. los lectores y televidentes. En la En la justificación, justificación, el estrés muchas veces muchas es una veces es respuesta una respuesta positiva positiva a a estimulaciones del entorno, estimulaciones del entorno, permitiendo un permitiendo un equilibrio equilibrio enfrentarse entre enfrentarse adecuadamente a su entorno. adecuadamente a su Sin entorno. embargo, Sin esto puede embargo, llegar eso a ser puede llegar a demasiado ser intenso demasiado intenso y y prolongado por más prolongado tiempo, por y es más donde tiempo, y es empieza a donde se ver empieza a ver cómo el cómo el peligro o el peligro o riesgo de el tener riesgo de tener demasiado demasiado estrés. estrés. El estrés El también se estrés también se manifiesta con manifiesta con emociones emociones que que mayormente pueden mayormente ser se pueden ser explosivas, explosivas, causando causando trastornos físicos trastornos y físicos y mentales, comenzando mentales, con el comenzando con el agotamiento crónico. agotamiento crónico. Y en la Y en la investigación que se está investigación que se realizando está es realizando es muy muy importante debido a importante que puede debido a que llegar a puede llegar a identificar identificar de manera rápida o como de rápida o como manera de manera eh, eh, puntual puntual cuáles son las personas o los que se ven estudiantes que se ven afectados por el afectados por estrés el y la estrés y ansiedad la antes de ansiedad que se antes de que se desarrollen desarrollen a una, a una parte, digamos, a una digamos, a una cronología muy cronología muy crónica. crónica. En sumar, en En el marco teórico que teóricos, tenemos, vamos a bueno, definir vamos que a la definir salud que la salud mental se define mental como se un define estado en como un estado en equilibrio de la equilibrio emoción, de la la emoción, cognición la y la cognición y conducta, la conducta, que va a permitir que va al a permitir al individuo individuo de desenvolverse de una manera una responsable manera en un entorno familiar, laboral, familiar, y esto le laboral, y esto permite a le la permite a persona la persona disfrutar de su disfrutar de su bienestar. bienestar.
y de una buena vida. También se conoce que pues hay varias enfermedades relacionadas con la salud mental y que se pueden describir como un entorno inquieto, nerviosismo, preocupación y pánico por algo que está a punto de ocurrir, como pueden ser nuevos cambios y como en este caso sería una pandemia mundial. Los sentimientos de ansiedad también pueden ser leves y manifiestan inquietud o nerviosismo, pero también pueden ser intensos sintiendo miedo, terror o pánico. Y pues de estos niveles de ansiedad tenemos que son cuatro niveles, que el primer nivel es uno leve, que básicamente es asociado a tensiones que se viven en la vida cotidiana y se encuentran, digamos, en un estado de alerta las personas por lo general y proporciona el aprendizaje y la creatividad. Digamos que es como lo que decíamos que la ansiedad no es tan grave en un nivel más bajo. Esto lo que ayuda es que como en ese entorno de supervivencia, lo que hacen es que crean o como estimulan la parte del aprendizaje y la creatividad de las personas. Ya la ansiedad moderada es una persona que se centra solo en las preocupaciones que son inmediatas y que generan una disminución del campo de la percepción de la persona y pueden bloquear determinantes de las áreas, pero pueden poder reducirse entre ellas. Entonces son más que todo ya un exceso de la ansiedad y esto puede llevar a que esta persona puede bloquearse. Entonces de tanta ansiedad se bloquea, entran en pánico y pues como tal no llega a ser tan grave. Pueden tener ataques de ansiedad que se consideran no tan preocupantes como tal. En la ansiedad grave se considera pues el campo de la percepción de la persona y pues pues los detalles específicos sin poder centrarse en nada más, solamente se centra en su ansiedad. Y la angustia es una sensación de temor o miedo. El terror a las personas es incapaz de poder realizar alguna actividad y ni siquiera dirigirla. Se supone que es una desorganización de la personalidad y esto puede llegar a ser fatal porque puede comenzar a causar un agotamiento prolongado e incluso hasta la muerte. En el marco teórico vamos a tener también que en el inventario de la ansiedad de Beck autoadministrado con gran aceptación para medir la ansiedad en adultos y adolescentes, que fue lo que como tal la batería que utilizamos para medirlo o que tenemos planteado para medirlo, es que ese inventario fue creado por Aaron T, que pues es una opción múltiple de 21 ítems que fue hecho en la década de los 80 y esta mide la gravedad actual de la ansiedad en los adultos y adolescentes y describe los síntomas. Básicamente, esto también tiene un tiempo estimado para realizarlo entre 5 a 15 minutos, en los cuales como tal, la salud mental de esta persona o la cognición no tiene que ser tan alta, sino son preguntas para niveles básicos, son preguntas muy sencillas, en las cuales van a tener como tal, cuatro aspectos más relevantes que son el subjetivo, que es un ejemplo de no poder relajarse, el neurofisiológico, que es un ejemplo de entumecimiento u hormigueo, que es la sintomatología como tal, el autónomo, que es la sensación de calor, y el pánico, que es miedo a perder el control. En el marco teórico también vamos a ver que el estrés es un factor importante y también afecta la parte de la salud mental de las personas. Este conjunto de relaciones fisiológicas se pueden presentar cuando la persona está en un estado de tensión demasiado, o sea, digamos, es producto más que todo de ambientes cotidianos. En esto se crearon un modelo cognitivo para evaluar el estrés que fue de Larsut y Forca, en los cuales estos definieron como un grupo entre la valoración, una situación de capacidad para enfrentarla, el estrés y también tiene, digamos, una función adaptativa como tal. Y lo que busca es restablecer el equilibrio a nuevas circunstancias. El organismo produce cortisol, es una hormona que pues obviamente prepara el cuerpo para afrontar diferentes tipos de situaciones puntuales. Sin embargo, el producto sostenido del cortisol puede ser dañino y puede contrarrestar este efecto nocivo con el organismo con una hormona que se llama DHEA. También tenemos que para evaluar el test utilizamos
como tal muestras de saliva recogidas en diferentes momentos del día y se permite que a quien se lo realiza conoce la capacidad pues biológica para ver cuánto es la cantidad del cortisol que contienen estas personas. Vamos a ver que vamos a tener unas emociones en cada una de las partes del cortisol. En unas vamos a tener emociones negativas que son estados prolongados de desesperanza y ansiedad, de irritabilidad, confusión de ánimo y miedo, nerviosismo y confusión. Vamos a tener también falta de concentración y malos pensamientos, en los que vamos a tener la dificultad de toma de decisiones, olvidos, distracciones frecuentes, pensamientos repetitivos y en círculos anticipatorios, eventos negativos excesivos en autocríticos. Vamos también a tener alteraciones físicas que van a ser cansancio y falta de energía general, dificultad para conciliar o mantener el sueño, malestar en el estómago, alteración en el apetito, diarrea, estreñimiento, dolores musculares, problemas en la espalda o el cuello, gripes, resfriados continuos, taquicardia, respiración agitada, dermatitis o de piel seca y sensación de la falta de aire. Vamos a tener también cambios de conducta como comer más o menos antes de tartamudez o dificultades para la hora, aprender a apretar la mandíbula, llanto fácil o frecuente, impulsividad, trato brusco a los demás, dormir más o dormir menos horas. Puede también reducir el alcohol o las drogas para relajarse y menor rendimiento laboral y académico. También tenemos que a raíz de la pandemia del COVID-19, la salud mental de los estudiantes se ha visto afectada. Por lo tanto, se puede evidenciar que más probable el problema más grave de la salud mental de los estudiantes se ha manifestado en sentir ansiedad y estrés. Al menos el 55% de los estudiantes universitarios presentan mayor irritabilidad durante la pandemia, el 48% se sentían solos, el 38% no les hallaba sentido a la vida y el 34% presentó disminución de la autoestima. Todo esto según el informe de percepción universitario asociado a Colombia en mayo del 2020. Vamos a tener que repentino cambio en la modalidad de la educación también provoca ciertos desamparos que afectan los anteriores niveles de motivación. Y pues con este fin se seleccionó el instrumento de la escala de afrontamiento del estrés académico de Camanche, en el cual pues explora el grado en el que el estudiante usa ciertas estrategias para afrontar cognitivamente, conductuales y sociales frente a las situaciones del estrés académico. Son 23 preguntas y pues nunca, va de nunca así. Vamos a tener la hipótesis investigativa, que en la hipótesis investigativa se tiene la seguridad de los estudiantes en el área de salud que, pues, debido a lo que han tenido que tener una experiencia gratificante en su trayectoria de aprendizaje, la educación superior debido a que las consecuencias de la pandemia no lo permitieron. La hipótesis alternativa o nula se formula a los estudiantes del área de la salud que han visto afectada su salud mental debido a que han podido tener experiencias gratificantes en la trayectoria del aprendizaje en su educación superior debido a otros temas no relacionados con la pandemia del COVID-19. En el diseño es un diseño no experimental, longitudinal o evolutivo de tipo de evolución de grupo. Este diseño no experimental se utiliza ya que son del tipo exploratorio, descriptivo y correlacionales causal. El longitudinal o evolutivo es el análisis del cambio del tiempo porque se observa en un mismo grupo de manera repetitiva y de largos tiempos. Ejemplo, en un salón de clase se da el mejor manejo por las estadísticas. Este último se subdivide en tipos y elegidos esta evolución de grupo, el cual examina cambios a través del tiempo en grupos específicos.
La población y la muestra pues, son estudiantes de la carrera de salud de la manera mental que se encuentran en segundo y sexto semestre. Se relacionan esta población debido a que los estudiantes han sido una población más afectada a la pandemia del COVID, ya que tuvieron que renunciar mayor parte de su vida social a emplear distintos métodos de aprendizaje en sus clases virtuales. Y el aislamiento provocó un deterioro en la salud mental y tuvieron que también separarse de sus amigos. Estas son las bibliografías y gracias.